Encantado de saludarles una vez más en esta serie de programas que estamos realizando sobre violencia doméstica que se titulan Amores que Matan. Les habla el doctor Miguel Ángel Núñez junto a mi esposa, orientadora familiar Mary Toman. Hemos tratado el tema de violencia intrafamiliar durante muchos años. Lamentablemente es un tema difícil, es un tema complejo y muchas veces en las iglesias no estamos dispuestos a enfrentarlo, a dialogarlo, a conversar claramente sobre una temática que es muy difícil. O quizás reconocerlo como un problema. Claro, en muchas iglesias se prefiere optar por el silencio o por pensar que ese es un problema privado, que la iglesia no tiene nada que hacer, pero nosotros tenemos lamentablemente familias en nuestras iglesias viviendo el problema de la violencia o personas que están casados con no cristianos que también viven la violencia, o personas que son hijos o ex sobrevivientes de violencia, por lo tanto necesitamos ayuda. Nos preguntan sobre materiales que nosotros hemos realizado y hemos escrito 3 libros sobre el tema. El primero que escribimos fue un libro que se llama Amores que Matan, que es el que titula esta sección, que es un libro que escribimos ya hace 7 años, que es un libro que trata sobre toda la problemática general de la violencia, pero enfocada a la mujer y enfocada fundamentalmente a la iglesia. Es decir, cómo las iglesias deberían tratar el tema y el problema de la violencia. Lo que a mí me gusta de este libro, Miguel Ángel, es que presenta el problema, da muchas características, pero da soluciones, da salidas, y eso es muy práctico. Ahora, después escribimos otro libro, que es un libro más sencillo, que fuimos dando tips. En los seminarios, cuando hacíamos, dábamos tips de cosas específicas. Entonces juntamos 129 conceptos básicos, puntuales sobre violencia, y ahí incorporamos otros aspectos de la violencia. Diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, hablamos de la violencia hacia los niños, que no lo habíamos tratado en el otro libro. Hablamos sobre la violencia hacia los ancianos. Hablamos de la violencia hacia los varones, que las hay. Hablamos sobre algunos argumentos que algunos dan para violentar que no tienen fundamento bíblico. Y el último es un libro que hicimos junto contigo y más una gran amiga, Cristina Calvermater, que se titula Sobrevivientes, que fue un libro muy triste de hacer. Es decir, yo fui el editor del libro y escritor del libro, y yo sufrí con este libro, porque es un libro de historias. Cristina, que es psicóloga, Mary, que es orientadora familiar, y quien les habla, que es consejero, y hemos trabajado en este tema mucho tiempo, juntamos historias, pero no solamente pensadas en violencia doméstica, historias de violencia. Claro, diferentes tipos de violencia. Diferentes manifestaciones de violencia, violencia escolar, violencia laboral, violencia doméstica, que es los más ejemplos que existen, pero siempre con un toque positivo, es decir, gente que vivió la violencia y logró salir. Pero es triste. Es un libro que da esperanza también. Pero es un libro de esperanza, por eso el subtítulo es Historias de violencia, superación y esperanza. Claro. Porque hay esperanza. Y estamos escribiendo un 4º libro que se va a titular Heridas que no sangran, que tiene que ver con el factor de la violencia psicológica, que es un grave problema que tendemos la tendencia a minimizarlo. Miguel Ángel, hoy vamos a hablar de cómo podemos visualizar si el futuro marido va a ser violento. No solo el futuro marido, la futura esposa también. La futura esposa también, es verdad. Claro, o sea, cómo la idea es si es posible prever antes de casarse si va a haber violencia o no en la relación matrimonial, ya sea con la esposa o con el esposo. Nosotros tenemos claro eso, y lo vamos a decir de frente. Se pueden visualizar muchos comportamientos antes de. O sea, cuando tratamos gente con problemas de violencia y los hacemos retrotraer y le pedimos características y les empezamos a preguntar antes de casarse o antes de relacionarse, usted observó esto, y es típico, todos sabían
o visualizaban. Incluso algunos ya habían experimentado algún tipo de situación. Pero nunca pensaron que iba a llegar a más. Algunos tuvieron ciertos indicios, pero en realidad se autoengañan, porque la gente empieza a pensar, no, cuando nosotros nos casemos va a ser diferente, etc. Claro. Entonces, bueno, vemos características. Ahora, yo creo, antes de eso, refrendar algo que no quiero que quede al paso. El problema lo pueden vivir varones o mujeres. O sea, hay tantos varones violentos como mujeres violentas. Solo que estadísticamente la mayor cantidad de golpeadores son varones. Pero las mujeres tienen tanta violencia como los varones, solo que estadísticamente la mayoría de las agresoras psicológicas son mujeres. Entonces, hablemos de abuso. Hablemos de abuso, de violencia en ambos casos. Claro. Ahora, ¿qué indicios hay? Primer indicio es el control. Claro. Control. Algunas personas que no tienen buen autoconcepto de sí mismos toman el control como algo positivo. Claro, se preocupa mucho por mí, claro. Me ama tanto que... Es que él quiere siempre saber, él quiere siempre saber dónde yo estoy, qué estoy haciendo, quiere entender, incluso quiere saber qué me escriben, quiere entrar a mi chat para saber... Quiere saber mi password. Mi password para poder saber si me están escribiendo o no me están escribiendo, etc. Entonces, la gente poco sabia o poco madura en relación con el tema lo visualiza en términos positivos, pero quienes sabemos del tema lo miramos con voz de alerta y decimos, no, perdóneme, esto no es sano. O sea, es normal que yo te pregunte, mire, ¿dónde estuviste ayer? Y tú me cuentes, me digas, estuve con mis amigos y no queda más. Pero cuando yo vengo y te digo, a ver, dime, ¿dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Te gastaste la plata? Claro. Y empezamos en ese tipo de cosas, ya pasamos a otro factor. Y ese es un indicio peligroso que debería alertarnos. Una persona que está controlando, que tiene necesidad de control, está reflejando lo que es el centro, el corazón del problema de la violencia doméstica, que tiene una gran necesidad de control porque ansía poder sobre otra persona. Ahora, cuando pasamos a otros factores, mira, no quiero que te uses esa ropa. No me gusta la ropa que estás usando y conmigo, si vas a estar conmigo, no vas a usar esa ropa. Entonces, si una mujer o un varón ceden, no se dan cuenta que al ceder están cediendo mucho más que el color de la ropa. Exacto. Están cediendo parte de su personalidad. Por lo tanto, el control es un indicio importante que tiene que ser tomado en cuenta. Miguel Ángel, hay actitudes de algunas personas que son tan egocéntricas que le piden a la pareja que anden de tal forma arregladas porque no por la otra, sino por ellos. Por ellos mismos. Y eso también se visualiza. Bueno, eso es parte de lo que en psicología se llama personalidad narcisista. Los que tienen personalidad narcisista generalmente lo hacen todo girar en torno a ellos. Entonces, el otro tiene que vestirse para mí, el otro tiene que actuar determinadamente. El otro o la otra. O la otra. Y eso es peligroso. Ahora, muchas veces el control se lo asocia con amor. Y yo quiero decirle a los amigos que nos escuchan que el amor no controla, porque una de las características que da del amor la Biblia es confianza. Cuando hay amor hay confianza, dice Gálatas 5:22. Hay libertad, entonces el control no tiene nada que ver con el amor. Claro. El control es descontrol. Claro. La persona que controla tiene un problema y por eso tiene la necesidad de controlar. Ese es un factor. El otro factor tiene que ver con el afecto no compartible. Es decir, te quiero para mí, pero no te quiero para compartir con nadie. ¿Eso es lo mismo que aislarlo o es otro? Sí, es aislamiento, pero en este caso afectivo. O sea, lo que yo quiero, lo que yo deseo es que ahora que estás enamorando o estás noviando conmigo, no quiero que hables con tus padres, no quiero que te relaciones con tus amigos. O que no les cuentes las cosas que hacemos, dónde No, pero es más que eso, o sea, no se trata de contar, se trata de no relacionarse, de no tener afecto, que todo el afecto vaya hacia mí. Tú estás enamorando conmigo, ¿por qué tienes que decirle a tu mamá que la quieres? Tú estás enamorando conmigo, así que la persona más importante soy yo, así que ahora que estás enamorando conmigo, ¿por qué tienes que andar con tus amigas? ¿Por qué tienes que...? No te juntes con las amigas. Claro, entonces el afecto no compartible tiene que ver con un patrón de conducta que tiene que ver con
una de las características que no les hemos dado, generalmente las personas que son violentas tienen baja autoestima. Entonces, en ese problema de autoestima, empiezan a buscar formas de compensación. Entonces, usan a su pareja para compensar la falencia que tiene. Imagino que si el joven o la señorita tiene un paseo donde no está incluido la pareja, dice, no vayas, porque no vayas. ¿Cómo no voy a ir yo contigo? Claro. O sea, esa empieza a mostrar que no quiero que compartas si yo no estoy ahí. Una señorita que tiene este problema de futura violenta, ve que el novio está conversando con un grupo de chicas. ¿Por qué te juntas con otras chicas? Sí. Con la única que tienes que juntarte conmigo. Y cuando puede ser una tarea, por ejemplo, de la universidad, puede ser una actividad de la iglesia, y dice, no te juntas con nadie, solo puedes juntarte conmigo. Eso es una voz de alerta. Esa persona está reflejando con eso que no está dispuesta a compartir el afecto. Ahora, la persona que se deja influenciar por ese mandato, por ese poder, también está demostrando una falencia muy seria. Sí, algunas personas porque tienen... con otra personalidad, claro, dice, no, a mí nadie me viene a decir... ¿Con quién te juntas? Claro. Entonces, ahora, es bueno ponerse alerta. Sí, el asunto es que también es algo que ya vimos en otro programa que tiene que ver con los mitos. Hay mitos sobre el amor también. Entonces alguna gente dice, bueno, pero que si estamos enamorando, entonces es importante que yo me relacione solamente con él. Pero una de las cosas que nosotros enseñamos, y que es bueno que la gente lo entienda y lo comprenda, es que cuando las personas se enamoran, vienen con una historia. Y ya vienen con afectos, y ya vienen con gente que aman. Vienen con padres, vienen con hermanos, vienen con amigos, vienen con personas que vienen con él. Entonces, ¿cuál es el problema del afecto no compartido? Que la persona que está dando indicios que se va a convertir en una persona violenta, lo que está pretendiendo es que tú rompas, que tus afectos ahora sean única y exclusivamente para ti. Bueno, y de esa forma dejarla sola para que no pueda compartir el daño que le va a producir después. Bueno, tú lo has dicho de una manera muy dramática, pero el asunto es que muchas veces la persona no está consciente que se va a convertir en futuro golpeador, pero... o en futura violenta. Estoy pensando en la víctima o la futura víctima. Bueno, ahora... Cuando estamos ante la presencia de alguien con algunas tendencias esquizoides o con alguna tendencia de personalidad ya más dramática, entonces esto es intencional. Claro. Ya, pero estamos hablando de jóvenes. Ajá. Y la mayoría de los jóvenes no es intencional o no están plenamente conscientes del daño que tienen y de lo que están provocando. Lo que estamos aquí diciendo es voces de alerta. Ajá. Es decir, ten cuidado. No necesariamente tiene que resultar así. Claro, pero es... Estar atento. Claro, si ya la persona tiene dos características, si es controlador o controladora, y si tiene esta tendencia de afecto no compartible, diga, párala. Estamos ante una situación difícil. En un libro estaba leyendo que no con maldad, sino que para probar un poco, uno puede mandarle algunas preguntas a la pareja y ver cómo reacciona. Si es egoísta, si reacciona mal, si va dando su opinión, bueno, son indicios, o sea, hay que probar. Claro, tenemos que ir conociendo, por eso que es tan importante que en el proceso de enamoramiento no sea corto. Y que sea lo suficientemente, diferentes situaciones, para que en diferentes situaciones puedan percibir las reacciones y puedan conocerlo, para poder enfrentar de buena manera la relación. Ya tenemos dos indicios, uno es el control y otro es el afecto no compartido. Un tercer indicio tiene que ver con la familia de origen, y aquí entramos en un problema medio complicado. La familia de origen te marca, la familia de origen deja en tu personalidad improntas, sellos a fuego, que de alguna manera configuran la personalidad que vas a tener. Ahora, en esto quiero ser cuidadoso, cauteloso, para que alguien no vaya a malentender. Si yo vengo de una familia disfuncional, donde ha habido violencia, ya sea física, sexual o verbal, manipulación, lo que sea, las probabilidades de que yo repita el modelo son muy altas. Pero, y aquí hay un gran pero, no significa que sea determinista,
O sea, no es condicionante de manera absoluta. Estamos hablando de probabilidades. O sea, mientras más violencia hubo, mientras más daño hubo, más posibilidades existe de que el patrón, el modelo, yo lo repita en mi conducta. E insistimos que no significa que está la persona condenada a un comportamiento funesto. Por eso estoy siendo cauteloso y por eso quiero que me entiendan bien para que no me malinterpreten. Si yo fui golpeado, no significa que me voy a convertir en un padre golpeador. Claro. Pero existe la posibilidad de que sí me convierta en padre golpeador, a menos que, y ahí viene la otra salvedad, si yo tengo una familia de origen disfuncional, con violencia doméstica, las probabilidades de que yo me convierta en un violento son altas, a menos que en el transcurso, en el salir o en el proceso, yo haya recibido ayuda o haya vivido lo que en psicología se llaman procesos de resiliencia, es decir, haya vivido algún proceso de ayuda terapéutica o de ayuda basada en, a veces no necesitas hacer terapia formal, porque a veces la presencia de un adulto que te mostró otro modelo y que te sacó de ahí, ya es terapia reformadora, que te va mostrando otras maneras de actuar o de interactuar. Pero es un elemento que hay que tener en cuenta. Lamentablemente, algunos jóvenes y señoritas son tan ingenuos, tan irresponsablemente ingenuos, que creen que al único que tienen que conocer es al novio o a la novia. Y no se dan cuenta de la importancia de conocer la familia de la cual viene el novio y la novia, porque la familia te ha marcado. Ahora, vuelvo a insistir, no es determinante, pero es una voz de alerta. Pero, y es bueno, es sano, es saludable que se relacionen con la historia que tiene la pareja. Claro, porque al relacionarse no solamente va a entender a su pareja, también va a entender algunos factores de por qué la persona es como es. Comprender. O va a poder decirle, párele, tú estás repitiendo un modelo que no es sano. Estás repitiendo lo que hicieron tus padres, o lo que hizo tu hermano, o lo que hizo tu tío. Eso no es correcto. Entonces, al conocer voy a poder alertar, pero si no conozco, si no sé de dónde viene, no conozco las raíces, no sé cómo se comportan, ¿cómo voy a alertar? Por eso que nosotros en nuestros aconsejamientos a parejas que se van a casar, hablamos de la importancia de conocer la familia de origen e interactuar con ella. Pasar tiempo con ella. Por eso que, volvemos a lo mismo, los noviazgos o los enamoramientos cortos, fugaces son malsanos. No se dan el tiempo para conocer. No se dan el tiempo para conocer profundamente. Un cuarto factor, ya hemos dado 3, control, afecto no compartido y familia de origen. Un cuarto control tiene que ver con conceptos, es decir, vamos al aspecto ideológico. Si un varón, por ejemplo, dice, las mujeres no sirven para nada, las mujeres son menos inteligentes, sirven para algunas cosas nomás, los roles de la casa. Vive bromeando sobre las mujeres, o a la inversa. Una mujer que dice, no, los varones no sirven para nada, los varones son insensibles, los varones son... Entonces, párele. Estamos ante la presencia de personas que ideológicamente tienen algunas ideas que probablemente pueden incidir en crear el caldo de cultivo o crear el contexto ideológico para que se manifieste la violencia. Entonces, un joven, una señorita debería estar alerta. Si tu enamorada te está diciendo constantemente los hombres no sirven para nada, dices, bueno, entonces ¿para qué estoy contigo? Obviamente. Ahora me imagino también ese padre o esa madre, cuando tenga los hijos, va a estar transmitiendo esas mismas... Obviamente. Es un veneno. Es un veneno y va creando otros ciclos. Y en vez de crear hijos sanos al respecto... Ahora, es probable que esa persona esté repitiendo esos conceptos porque su familia de origen se repetía, entonces, pero es un elemento de alerta. Un individuo, por ejemplo, está probado que los individuos que violentan a sus esposas o a sus compañeras, que son violentos de mujeres, son personas que ideológicamente han vivido en contextos donde sistemáticamente se menospreció a la mujer. O a la inversa, mujeres que menoscaban a varones o que maltratan a varones han sido criados por mujeres que tienen graves problemas en su interacción con varones y entonces transmiten la misma idea. Entonces, no es algo para mirar en menos. Yo les digo a las chicas, ten cuidado con los chistes que cuenta tu novio. Porque los chistes que está contando
Cosas que no se atreve a decir en serio porque diciéndolas en serio suena feo. Entonces lo dicen por chiste. Miguel Ángel, es bueno tomar en cuenta a esas personas que andan contando constantemente chistes morbosos que tienen que ver con la sexualidad. También sí, se manifiesta... también es un índice de un futuro violador o un futuro agresor sexual. O que no comprende... O manipulador sexual. Ajá. Claro, porque los chistes son un índice interesante. Las personas que suelen bromear sobre algunas cosas lo hacen porque no se atreven a hablar el tema de manera abierta, entonces buscan una vía indirecta que es la vía de la broma, pero la vía de la broma es muy peligrosa porque de alguna manera está reflejando que yo no me atrevo a enfrentarlo, entonces busco una salida más sencilla, digamos, pero al final termino diciendo lo mismo. No te menoscabo directamente y cuento un chiste de menoscabo, que en forma indirecta te menoscaba a ti, y así sucesivamente. 4 indicios ya. Un quinto indicio ya es mucho más delicado, agresión verbal. Hay parejas que se permiten a sí mismas agresiones verbales y lo consideran normal. Descalificaciones, bromas que humillan, humillaciones, insultos. Y no se dan cuenta que siempre la agresión verbal es la antesala de la agresión física. Subir el tono de la voz, gritar. El silencio. El silencio también. El silencio es una forma de agresión. Te dejo de hablar una semana, no te hablo. No te llamo por teléfono. No te llamo por teléfono, no me comunico contigo. Entonces, cuando yo no tomo en serio eso. Esos indicios, entonces, o yo tengo un problema, o no estoy siendo responsable con mi vida en relación con lo que la persona me está dando. Si me está insultando, si me está humillando, si constantemente deja caer como gotitas así cosas de menoscabo, entonces debo estar alerta porque estoy ante la presencia de una persona que en otras condiciones, en otro contexto, va a pasar de la humillación, de la descalificación a la agresión física y... Porque fíjate que aquí se da un proceso mental bien interesante. Las personas comienzan de a poco, pero van pasando niveles de tolerancia, van tolerando a sí mismos, van dándose cuenta que son capaces de decir ciertas cosas, y eso les va creando las condiciones para que en algún momento terminen explotando y haciendo lo que hace un agresor. Ahora, es bueno que tengan muy en cuenta que esto no va a cambiar en el matrimonio. No. Es muy claro que por lo general las conductas, esas negativas que se están apreciando, se acentúan con el matrimonio. Entonces, claro, es ilusorio decir, no, ya cuando nos casemos esto no va a ser así, va a cambiar. Cuando ella va a ser más suave, no me va a andar mandoneando, no me va a andar dejando en ridículo en público. No es así. Por lo general se potencian esas actitudes negativas y hay que tener mucho cuidado. A mí me gusta considerar que cuando nosotros estamos aconsejando a las parejas que no están casadas, le decimos así, creemos que una mejor decisión que debes tomar al respecto es cortar, o sea, a las parejas cuando no están casadas. Obviamente cuando están casados les damos otros tipos de alternativas, que en el fondo cuando ya está la violencia no hay vuelta, ya hemos dicho en programas anteriores qué hacer, pero cuando tú estás y no estás casado y estás en esta relación, lo mejor es cortar. Suena duro, pero si la persona no muestra indicios claros de cambio... Llora un día, llora 2 días, llora un año si quieres, pero no llores 30 años porque no vale la pena. Toda la vida, pensando en que él o ella iba a cambiar. El último indicio es el más delicado, golpes. Claro, y que se dan antes de... Un joven me contaba, bueno, ella antes que nos casáramos tenía arrebatos, de pronto me daba una bofetada, pero yo siempre, un empujón, pero yo siempre pensé que ella iba a cambiar. Y yo, claro, le dije, si tú me hubieras hablado antes, yo te dije, va a cambiar, va a ser peor. Claro, después cuando estaban casados, ella le tiraba a él con todo, le tiraba con piedra, le tiraba platos, le tiraba, como en la película La Guerra de las Rosas, pero eso es desastre, eso no es normal. Claro. Ahora, o en otros casos, hemos tenido casos de damas que fueron golpeadas por su enamorado,
le dio una bofetada, le apretó el brazo hasta hacerle daño, le dobló el brazo, y lo dijeron, bueno, pero cuando nos casemos va a ser distinto. Claro que es distinto, es peor, porque la violencia siempre va en espiral. Entonces, fíjate, sí, tenemos 6 indicios: control, afecto no compartido, familia de origen, no, 5. Tenemos 6. Sí, 5. Agresión verbal y finalmente la violencia, el golpe. Si alguno de estos, uno que se dé, somos muy categóricos porque los estudios lo demuestran, la experiencia nos lo ha demostrado también. Un indicio ya es peligroso. Hemos tratado a gente que se dieron los 5. Claro. Y aún así siguió la relación. Ahora, no hay que ser drástico, tampoco decir, ya, si hay uno, hay que cortar. Hay que estudiar la situación, hay que analizarla, pero no dejarla, no taparla. No minimizarla, es decir, no suponer que esto es un problema menor, claro, porque la violencia es un problema mayor. Ahora, porque hemos hecho este programa y que es parte de este libro, para enseñarle a las personas que nunca la violencia viene de un día para otro. Siempre la violencia se incuba, la violencia se va dando en un proceso que lleva mucho tiempo. Entonces, los que nos están escuchando, nos están viendo, estas cosas se dicen para alertarnos, no para meterte miedo. Pero si a alguno le da miedo, ojalá que tenga el miedo suficiente para decir, no puedo seguir una relación destructiva. Entonces, sal de la violencia, denuncia la violencia, no te calles ante la violencia. Volvemos en otro programa de Amores que Matan.